nuevamente. En el primer video quedamos hasta aquí. Mencioné, hay cosas que corregir. Corregir uno porque, claro, quizás no quedó claro o a veces uno comete errores. Y la verdad es que, claro, si uno ve este dibujo, yo mencioné que un espacio habitable mínimo tenía que tener, si vas a hacer una tabiquería en madera, un trabajo en madera, había que trabajar los muros con una tabla de 2 por 4. Pero curiosamente, cuando dibujé, dije 2 por 4, la verdad es que lo hice 2 por 1. Entonces, claro, después viendo el dibujo, eh, me parece extraño. Y sí, efectivamente, a veces hago errores también para a ver si ustedes se dan cuenta, comentan y se corrigen. No es tan grave, no es tan grave corregirlo. Por otro lado, cuando uno ve este dibujo y ve una losa de 20 centímetros, claro, yo les mencioné las cadenas y les dije que hay que considerar la cadena, pero también hay que considerar por dónde estamos pasando el corte. El corte no está atravesando eh, una cadena, está atravesando simplemente el tabique y el tabique es un elemento de cierre que se va a amarrar a la losa, en este caso. Pero claro, estructuralmente, como esto va a ser un edificio y yo estaba pensando en casa, sí, yo mencioné ciertas cosas, pero quiero tratar de extenderlo un poquito y a ver si lo logran entender. Claro, esta losa no está apoyada directamente sobre estos tabiques, está apoyada en un pilar de hormigón armado que está en el vértice, que está en el vértice de la planimetría, si la viéramos, va a estar en el vértice trasero, en el muro que está atrás. Y va a haber un pilar aquí de hormigón armado que va a amarrar la losa, la cadena, el pilar, la losa inferior o radial, si ustedes lo prefieren, y va a ir amarrando. Y algo muy sencillo, pero es para que me entiendan. Claro, en un edificio básicamente se trabaja en función de vigas H, como les mencioné. Estas son las vigas H, estas son las vigas H. Las vigas H son de acero, no es acero liviano, es acero, acero. Tiene que soportar una edificación en altura. Por lo tanto, vas a tener las vigas H que van a permitirte generar tanto los pilares como las vigas de apoyo para soportar las vigas de piso y soportar las losas. Si ustedes se han fijado en las construcciones, si las pudieran haber observado, claro, se van a dar cuenta que tiene en todos los vértices, ahí hay algo bastante más claro, eh, estas vigas H, tanto para los pilares como para la viga en sí mismo, que va a soportar la mayor carga. Y los vacíos, los intersticios que van quedando, finalmente puede recibir cualquier otro material. Puede ser un muro cortina, como les mencioné, de vidrio, puede ser ladrillo eventualmente en los primeros pisos, puede ser una tabiquería en la zona superior. Entonces, recordar que efectivamente cuando nosotros estamos haciendo este dibujo, y los que están trabajando con edificaciones, claro, estamos pasando por una línea de corte donde obviamente es simplemente el muro que pudiera ser un tabique en base a un cerramiento. Pero aún así, como mi cerebro sigue pensando generalmente en casa, y empezamos a mezclar distintos sistemas, hormigón, con tabiquería, con acero liviano, con madera, que no hay problema. Claro, uno a veces comete ciertos errores. Entonces, como digo, primero vamos a corregir ciertas cosas donde habíamos quedado. Aquí, claro, yo les dije, mira, atrás vamos a tener una viga de refuerzo, vamos a tener la solera superior. eh,
En este caso no, en este caso no. Razón porque este no es el apoyo de la losa. Esta es una zona de tabiquería donde nosotros bajamos el cielo, que es distinto, ¿ya? Pero primero, claro, vamos a tener que modificar estos cortafuegos que hicimos en el tabique, porque claro, insisto, hice un error de momento, y si ustedes se fijan, finalmente este listón para hacer la costanera del cielo es de 2 por uno, y este que debiera ser de 2 por 4 quedó de 4 por uno. Entonces, claro, se ve extraño. Y por otro lado, claro, como está en la losa, continuando, aquí sí, continuando, hay que colocarle enferraduras. Por lo tanto, inicialmente, claro, yo me adelanté un poco y ya hice la corrección, pero quiero mostrarles varias cosas para que tratar de que esto se vaya entendiendo mejor. Si yo me acerco ahora, insisto, para que vean la diferencia. Se fijan ahora, este rectángulo que hicimos base para poder hacer esta distancia, claro, dijimos que nos quedó a 7,5, que es más o menos que la distancia total. Una pulgada, cerrándole una cifra cerrada, una pulgada en 2,5. Por lo tanto, una de 2 por 4, ¿cuánto debiera medir? 2 por 4, vale decir 5 centímetros por 10 centímetros. Sí, nos quedó 7,5, pero no afecta en nada, ¿ya? Pero sí hay que corregir la altura, porque esto es muy pequeño, esto es una costanera nomás, no es más que eso. Eh, una costanera de cielo con un 2 por 1, un 2 por 1, 2 por 1, no hay problema. Pero la estructura, aun cuando es un tabique, es un 2 por 4. Entonces, claro, corregí eso, tuve que eliminar lana, de hecho ahí le falta, se fijan, como tuve que corregirlo, aquí me falta un elemento. Desagrúpate, se desagrupó. Recuerden que esto es copiar, pegar, para poder ir completando en forma correcta. Nos falta aquí. Esto es porque yo insisto, tuve que hacer una corrección por efectos de la dimensión de la tabla de madera y me faltaron algunos elementos. Por otro lado, claro, antes habíamos hecho dos líneas en esta zona, pero la verdad es que como se va a anclar directamente, repitiendo, ¿podría yo colocar un enlucido sobre la losa? Perfecto, no hay problema. Quiero bajar el cielo, voy a tener que hacer una estructura que me permita descender. Si no, simplemente en este caso lo que hice fue colocar las costaneras de cielo para colocar una plancha de yeso cartón estándar, la azul, y atornillarlo a las costaneras del cielo. Por otro lado, verifiqué, como yo sé que atrás hay una cadena, y de hecho el tabique en sí va a tener puntales del dintel sobre las ventanas, sobre las puertas, y va a haber una consideración de la línea de la cadena porque finalmente, por muy tabique que sea, en esta zona va a recibir más peso, más carga. Y claro, la va a transmitir a tierra en vertical, pero hay que considerarla. Y todos me dijeron que sí, efectivamente ya sabían que una cadena, que es la estructura superior, que está obviamente en los muros estructurales, mide un mínimo de 30 centímetros. Entonces, cuando ustedes ven la altura del espacio interior, que ustedes lo midieron hasta el cielo, claro, después de eso, de ahí subo con la losa, de ahí subo con la viga, si finalmente esto es una viga, es un elemento estructural horizontal, que une un muro con otro muro, un muro estructural con otro muro estructural.
Es una viga, finalmente. ¿Ya? Para que lo entendieran mejor, aquí yo estoy viendo un tabique, pero si yo me acercara al vértice que está atrás, en el vértice que está atrás, en el vértice, en este vértice y en este muro, que también va a ser estructural en este caso, porque da al exterior, ahí sí, va a haber un pilar, y ese pilar es un hormigón armado, y lo cual significa que en su interior tiene un pilar de acero, de barras de acero con estribos. Esos estribos suben, se dobla el fierro y se amarra a una cadena. También existe un acero denominado cadena, que va al interior de la cadena. Y eso es lo que va amarrando los elementos estructurales. Por lo tanto, aquí yo dibujé efectivamente una enferradura, dibujé la enferradura y se la puse a la losa. Pero es una enferradura que está en la cadena, porque en esta zona en particular de donde nosotros estamos pasando el corte, en la losa superior, en la losa inferior, va a tener obviamente una malla electrosoldada que es esa que está ahí, eh, que tiene cada 15 centímetros o cada 10 centímetros, va a tener una barra de acero. Y aquí sí, esto es una cadena. Se los voy a mostrar en imagen para ver si logra comprenderse mejor. eh, que estaba por aquí, pilares y cadenas. ¿Se fijan? Si ustedes van a recorrer el mercado de construcción, se van a dar cuenta que hay distintos tipos de enfierraduras. Te venden barras sueltas, barras estriadas, te venden. Aquí tenemos un pilar, aquí tenemos una cadena. ¿Sí? ¿Qué es lo que varía entre el pilar y la cadena finalmente? La distancia. Estos son de 10-10, 15-15, y aquí tenemos uno que es de 20. Entonces, claro, en la enferradura, miren, ahí está la cadena, ahí está la cadena. Y estos elementos verticales, incluso en esta construcción en ladrillo, claro, esto es casi una columna, pero tiene pilares, estos pilares, para poder generar la estructura. Esto es una cadena, esto es un pilar, esto es una cadena. Solo distanciamiento, porque las cadenas son mayores o son superiores. Un pilar puede medir 20-20, 30-30. La cadena no, la cadena mide 30 por la distancia, la longitud total. Es mayor. Esta es una malla electrosoldada, que ustedes seguramente la conocen como la malla ACMA, que son las denominaciones comerciales. Por otro lado, claro, yo les he mostrado algunas casas que estoy en construcción y que no he logrado terminar por problemas de vista, etcétera, etcétera. Entonces, sí, reforzar un poquito y que a ver si aquí también se puede entender un poco más claro. Voy a apagar la losa de piso o radier en este caso, que es una casa. Y se fijan, acá tenemos lo que comentábamos, que no es el caso del edificio, pero que no importa, para que les vaya quedando más claro. Se fijan, lo que estoy viendo acá, sin la tierra, obviamente, es la excavación. Y tengo el cimiento y el sobrecimiento. Fíjense cómo el cimiento mide 40 por una distancia, una longitud o una altura total de 60 y que queda dentro de la tierra. Y el sobrecimiento, que mide 20-20 mínimo, está sobre la tierra, sobre la LT. Le voy a poner la tierra compactada. Aquí yo quiero mostrarles simplemente los pilares y cadenas. No, no, no crean que les voy a mostrar toda la estructura de la casa. No, no. Si es que yo encontrara algo rápidamente, voy a tratar de hacerlo, pero es difícil cuando tú ya tienes todo en capas, y son muchas capas. La tierra compactada. ¿Se fijan lo que hablábamos? Que finalmente la tierra natural, que va a estar bajo la estructura de hormigón, eh, es tierra natural. Por lo tanto, es una tierra suelta que se dibuja con un hatch específico que se llama earth. Y en esta zona interna, en estas piscinas realmente, casi como que fueran piscinas, es tierra compactada. Miren, voy a apagar ahí la línea. ¿Se fijan?
que esto queda en la tierra compactada. Y la losa finalmente va a llegar a este punto, el radier en este caso, perdón. Primero aquí vamos a colocar ripio, una capa, que son bien delgadas, no crean que son mayores, estamos hablando de 5 centímetros, 6 centímetros de ripio. Sobre el ripio vamos a colocar un poco de arena, vamos a compactar al mismo tiempo y finalmente vamos a cubrir con un polietileno, una película, un polímero, que es el que finalmente va a impedir que la humedad se filtre a través del piso. Si no está el polietileno, los materiales se van a dañar, se va a destruir el piso. Y voy a activar ahora para que vean cómo queda finalmente la losa. Losa, ¿dónde estás? Mm, Déjenme encontrar losa de piso. Recuerden que tengo el ojo derecho malo, por eso me veían parpadear tanto en el video anterior. ¿Se fijan? Ahí quedó con la losa. Entonces, claro, tenemos eh, todos estos elementos hasta llegar a la zona de piso. Aquí ya hay enferraduras que debieran pasar. Obviamente en un 3D no vamos a dibujar todo nunca. Para eso está la planimetría, la representación planimétrica. Pero entonces si quiero mostrar los pilares y las cadenas. Pilares. ¿Dónde está pilar? Pilares y cadenas. ¿Se fijan? Independiente cómo vaya a ser el cerramiento, esto va a ser una mampostería confinada, para decir, tiene una estructura en ladrillo, pero que está confinada, vale decir que el ladrillo va a estar atrapado. Algunas zonas son de ventana, otras son de puerta, pero otras son de muro, y esos muros son confinados. Una casa en ladrillo únicamente no es posible porque no tiene estructura. Aquí, si ustedes se dan cuenta de lo que yo les mencionaba, aquí tenemos básicamente una columna, es una columna. Acá tenemos un pilar, acá tenemos un pilar, acá tenemos un pilar, aquí tenemos un pilar. Cada apertura, cada perforación del vano total va a tener que tener un elemento vertical estructural. Una ventana incluso tiene un apoyo, tiene una base que va a reforzar la estructura que se va a amarrar con acero, barras de acero, con cadenas a los pilares, a las columnas. Y esta es la cadena. La cadena va recorriendo el perímetro total de la construcción. Completo. ¿Se fijan? Es una cadena. Que como mencionamos, puede tener más de 30, obviamente, puede tener menos de 30, no es recomendable. Ya, pero aquí tenemos, para que ustedes lo aprecien mejor, espero, y déjenme colocarle finalmente, y de ahí nos vamos al plano. Al plano, quiero mostrarles esto mismo, pero en la planimetría estructural. Y quiero los ladrillos. Ya, ¿se fijan? Ahí están los cerramientos. Los cerramientos quedan confinados en una estructura de hormigón armado. Entonces, claro, cuando nosotros cortamos ese departamento, cortamos justo, pasamos por un punto en el cual simplemente veo la losa superior, el radier de piso, pero no veo ni un pilar, no veo esos elementos. Lo pasamos justo donde vamos a hacer simplemente un cerramiento. Eso es el cerramiento del espacio. Cerramiento. Y como ya les he mencionado, ojalá los chilenos no sigan construyendo ni en ladrillo ni en hormigón, porque incluso no cumple con la normativa, la NCH 411, que es de acústica y climatización. No responde, la gente se congela, la gente se muere de calor. Estas casas y esta casa en particular, me pidieron que, uno, claro, que la remodelara, pero que la arreglara. Vale decir que esto yo después tuve que colocarle un sistema de aislación para que cumpla con la normativa chilena.
Y después, claro, si tú te vas a elevar en altura, vas a hacer un segundo piso, no ni siquiera vale la pena seguir usando este sistema constructivo y de ahí ya directamente uno se va a los aceros livianos. ¿Podría ser madera? Sí, por supuesto. Eh, Ambos casos son mejores como sistema en la actualidad. No es que eh, el ladrillo o el hormigón sean malos. Estructuralmente son muy buenos, pero no al ladrillo, el hormigón armado, pero no cumple con otras normativas que para la habitabilidad de un espacio son fundamentales. Eh, Voy a aprender solamente, no, no es este, cerchas, estructura. Pero se fijan, todo el resto de la casa, las divisiones, está en base a paneles, a tabiquería, y una tabiquería que tiene como principio básico. Se fijan, ahí están los pies derechos, aquí está la solera inferior, que va a anclar al piso, la solera superior, las vigas de refuerzo, por eso ustedes me imagino que perciben que se ve, uy, porque es doble, porque claro, tiene la solera inferior, la solera superior, la viga de refuerzo, y si voy a seguir construyendo, claro, sigo construyendo en base a una tabiquería que en este caso son perfiles de acero liviano. No, no le voy a seguir prendiendo capas, sino que quiero pasar a otro plano para que me entiendan. Se fijan lo que recién les estaba mostrando, que finalmente, claro, uno ve una, oh, mira la casita. eh, Estructuralmente es bastante complejo, no es tan simple. Y la representación planimétrica es aún más complicada. Complicada porque, insisto, más que complicada es porque requiere mucha información. Se fijan, aquí tienen, les voy a mostrar solamente este. Esta es la casa, si ustedes ya conocen la casa, que es una casa que el primer piso es en un sistema en base a ladrillo y que está confinada, vale decir que tiene, fíjense, eh, pilar. Tiene pilares, pilares, pilares. Bueno, algunas zonas son de hormigón, con un encofrado, con una malla. Estas son las barras de acero que atraviesan desde las fundaciones, y sigue, y se amarra a la cadena. Se amarra a la cadena. ¿Sí bien? Cadena. Amarra la cadena. Si esos fierritos no estuvieran doblados, no estarían cumpliendo su función. Y obviamente los muros igual se caerían. Sería firme la columna, el pilar, pero con un terremoto, con un sismo, se caería. Tienen que quedar amarrados los horizontales con las verticales. Y como les mencionaba, claro, esta cadena finalmente es una viga. Eso es una viga. Esto sí es una elevación de eje que, por desgracia, nosotros en la arquitectura tenemos que presentar y tenemos que hacer, que son dibujos, insisto, bastante más complejos. Pero volviendo, entonces ahora simplemente a lo nuestro, que estamos desarrollando solamente un dormitorio de un espacio mayor. Y, como les digo, primero hagan esas correcciones, me refiero a la dimensión, si tienen que corregir la lana la corrigen, le vamos a hacer una enferradura básicamente a la losa y al radier, por lo tanto, voy a tomar, de hecho lo agrupé, si es que no lo consigo. ¿Se fijan? Aquí está la enferradura que dibujé en la zona superior en base a simplemente líneas. No le di ni siquiera espesor, nada. Lo voy a mover, lo voy a colocar en su centro, porque ya lo teníamos dibujado en la zona. Entonces simplemente colocamos la enferradura. La cadena de FE, que es el fierro,
queda básicamente en el centro y es muy probable que por la dimensión que le dimos de 20 centímetros va a tener una malla electrosoldada en la zona superior, que es esta línea, que si ustedes se fijan hay un circulito. Ese circulito es porque, claro, esto es una malla. Y voy a mostrarles lo último, se fijan, es una malla. Y que estas puntas finalmente en los extremos van a doblar, van a doblar, van a doblar, para que se amarre y se sujete correctamente al hormigón. Ya entonces cuando ya corrigieron eso, corrigieron la altura, línea cadena, la línea cadena, se fijan, quedó justo, justo, aquí en la estructura. Y esto es una placa, es simplemente una placa de yeso cartón, y, o eventualmente podría ser un estuco, y o pudiera ser una madera, si aquí vamos a colocar, recuerden que aquí vamos a colocar el marco de la puerta. ¿Sí? Aquí no, a nosotros nos coincidió en el corte y que pasamos por el vano de la puerta. Entonces, ¿cómo continuamos? Vamos a continuar, obviamente, déjenme ver dónde está colocado este elemento. Ya, voy a apagar aquí, voy a apagar esta capa, que recuerden la capa cero no tiene que tener nada dibujado. Como esto fue solamente para explicarles por qué tuve que hacer estas modificaciones, lo puse en la capa cero y ahora apago la capa cero, vuelvo a prender las auxiliares, que estamos trabajando en base a las auxiliares, y dijimos, ¿cómo continuamos? Tenemos que continuar dibujando lo que se encuentra en el interior con relación a nuestro, déjenme ver, estaba ahí, sí, con relación a nuestro corte. Y después terminaremos, obviamente, el corte BP'. Ahí sí, vamos a tomar este elemento, ese elemento, ese elemento, y lo voy a dejar en la capa de texto solamente. Ahora sí, voy a apagar esta capa, que no nos es útil, y continuando. Así como primero dibujamos la estructura, la arquitectura en base a líneas auxiliares, ahora continuamos. ¿Qué tenemos que dibujar? El escritorio, la silla, no sé si la dibujemos. Hay que dibujarla, pero por efectos de tiempo quizás no. Efectos de tiempo de mi video me refiero, no de ustedes. Vamos a dibujar un velador y vamos a dibujar la cama en este corte. Como ya bajamos con una línea auxiliar la distancia del velador y del escritorio y de la cama, es bastante más rápido. Fíjense cuánto mide, veamos. Tiene una superficie muy pequeñita, de 40. Sí, un escritorio debiera tener 50, 55 hasta 60 centímetros, no más que eso. No es una mesa comedor, no, 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 es un escritorio, es un escritorio. En una pieza que es tremendamente pequeña, por si acaso. Es casi como una inmobiliaria, que claro, achican el equipamiento para si no entran. Después llegan los dueños, los que compran los departamentos, llegan con su mobiliario y no les entra. Y- pero eso pasa porque en la actualidad todo es más pequeño. Los espacios se han reducido, las familias se han reducido. Entonces, claro, diseñan todo más pequeño, pero se ve tremendamente bien. ¿Ya? Y entonces acá, obviamente, el escritorio es un elemento muy simple, lo estamos viendo en el lateral, está en la cara lateral. Y ustedes lo diseñan acorde a como ustedes tengan su equipamiento o quieran diseñar su espacio. Yo simplemente voy a construir en base a melamina nomás aquí, y con una melamina de 2 centímetros o de 1,5, que es lo normal, un mobiliario cocina, pero bueno.
Voy a hacer una línea, lo pueden colocar en la capa de muebles. ¿Por qué quiero saber las alturas? ¿Me apoye dónde? En el NPT, en el nivel de piso terminado. Voy a hacer copiar esta línea, voy a hacer un offset. ¿A qué altura la voy a colocar? Un escritorio de 63 a 65 centímetros. Y, y desde ese punto que va a ser la cubierta, voy a bajar. Voy a bajar el espesor del material con el cual estoy haciendo esta pieza. Ese elemento, insisto, o este escritorio va a tener una cubierta, elementos estructurales verticales, a lo mejor, de hecho sí tiene cajonera, pero eso lo tendríamos que hacer obviamente en una planimetría del equipamiento, en una planimetría del mueble. Aquí simplemente estoy viendo la cara lateral, lateral. Por lo tanto, si fuera un escritorio, para que se vea, lo voy a dibujar. eh, Voy a hacer una copia, o no, voy a hacer un offset, y ese offset lo voy a hacer a 2. ¿Sabían? Aquí tengo el elemento vertical y tengo la cubierta. Voy a hacer una línea, voy a cerrar la cubierta. Podría, simple y llanamente, porque el plano me dice que es eso, ir desde este punto y está listo el escritorio. Se acabó el escritorio. Ahora, claro, si ustedes quieren hacer algo más de diseño, más complejo, jueguen un poco, jueguen un poco. Voy a mover, por ejemplo, esto lo voy a mover, no sé, 10 centímetros. Eh, Poder sentarme correctamente, ingresar las piernas y que me queden debajo de la cubierta y que pueda trabajar. Podríamos hacerle incluso un filet en esta zona, porque si dejo este mueble así me voy a incrustar esa arista. Entonces voy a tomar, por ejemplo, le voy a llamar al filet en realidad. eh, Llamo el filet. Recuerden que el filet le tengo que indicar de cuánto va a ser la dimensión. Primera selección, segunda selección. Voy a acercar y me lo va a hacer muy pequeño. Con el spinner hacia abajo, la flecha hacia abajo, voy a variar el radio. A ver, pongámosle unos 5. Es demasiado. Claro, ¿por qué? Porque la altura total es de 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que ser menor de 2. Y aquí tengo una distancia muy pequeña. Y a ver, veamos. Una. ¿Se ven? Ahí le di una curva de 1 centímetro. 1 centímetro. Que no le podría dar la curva inversa. Veamos. Voy a llamar nuevamente el file. Enter. Tomo el primer objeto, tomo el segundo objeto. Lo hace justo. ¿Sí? Y se acabó. Hacemos el velador. El velador va a quedar de 50 más menos a una altura de 55. Voy a reducirse. Set. Recuerden que lo tomo entre 45 y 50, la cama, el colchón, ¿sí? Y el velador sobrepasa la altura de la cama. Por lo tanto, eh, ya lo voy a dejar solamente, que ahí ya está alto, por si acaso. Lo dejé a 55. Eh, el offset a 55. Y aquí, claro, aquí pónganse creativos, porque aquí estoy viendo, fíjense, estoy viendo el frente del velador, frente. Entonces sí, aquí sí voy a ver una cubierta,
Voy a hacer un offset, lo voy a hacer a 2. Voy a ver la cubierta. Y voy a hacer un offset a 1. Estoy visualizando un velador y estoy construyendo las líneas horizontales que vería. Bajo la cubierta es muy probable que exista un velador. Y lo que veo aquí es la tapa del velador. Y- pero siempre la cajonera no empezaría pegada y está un poquito distante. Podría ser 0,5, sí, pero no se vería muy bien. Eh, Voy a hacer la tapa con un offset y la voy a hacer de 22 con una cajonera muy pequeña, eh, de 22, que ahí está el cajoncito, es como grande. Entonces 22 lo voy a subir 2 centímetros. Aquí jueguen, aquí, yo insisto, aquí ya tienen que empezar a diseñar nomás. Y aquí le vamos a hacer una base. Voy a hacer un offset, por ejemplo, un offset. Quiero una base, la base de un velador. Podría tener patas, insisto, el mobiliario lo diseñan ustedes. Y le voy a poner un offset a 4 y le vamos a hacer doble. Un offset a 2 enter, pero lo quiero hacia abajo. Sí, le puse dos elementos. En esta zona, en el punto medio, voy a hacer algo muy, muy sencillo. Le tengo que colocar, ¿qué cosa? Un tirador para abrir el cajón. ¿Ya? Ahí le voy a poner un tirador. Aquí simplemente voy a subir con una línea que llegue a piso, obviamente, que llegue a piso. Voy a tomar ese elemento, lo copio, lo coloco en esta zona. Voy a hacer un offset, si aquí lo puse a 2, de 2, de 2 y de 2. Y son los elementos estructurales, laterales, verticales. Aquí hay un vacío, aquí dejan los zapatos, lo que dejen bajo el velador. Revistas, libros, cuadernos, su laptop. Y obviamente vamos a cortar esto. Esto podría estar ahí, sí, podría estar ahí. Vamos a cortar eso. Cerramos la tapa de la cajonera. Cerramos la estructura. Fíjese como hay un vacío. Y claro, voy a ver la estructura vertical. La tapa del cajonera, acuerdan que se va a apoyar y se abre. Tiene un riel, se desprende, pero en esta zona se vería el espesor que está allá adentro. Offset, que está a 2, sí, a 2. Sí. Insisto, recuerden que yo les grabo esto y no es muy temprano. Eh, y claro, lamentablemente uno se cansa. TR, trim, ahí quedó. Sí, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Vamos a hacer un centímetro, igual que en el costado izquierdo. Y vamos a cortar
ese elemento. Y vamos a colocarle un tirador. Puede ser un tirador de barra, puede ser un tirador circular. Repito, sean creativos. Y lo voy a poner acá primero. Puse ahí porque quería saber dónde estaba el centro. Ahora levanto en vertical, le pongo el tirador y para que no quede tan fome, y le voy a hacer un offset y, y se acabó el velador. Aquí sí, si ustedes quieren, le dibujan una lámpara, habría que dibujar la silla, aquí también puede poner una lámpara de velador, pero de momento nos interesa qué cosa. La cama, la camita, la camita. La cama, yo insisto, recuerden que la cama, voy a hacer varias líneas, después las elimino, las corto, y hice una línea de índice porque quiero saber a qué altura me va a quedar el colchón en una cama que es de una plaza. Esa es una cama de una plaza. Y averigüen todas las medidas. Y, o podría ser un colchón king no es. Hay distintos colchones, distintas alturas, pero, yo repito, esto debiera quedar más o menos como a 40, entre 45 y 50. Y 46, ¿ven? ¿Se ve? Ahí está. Y de ahí hacia abajo, obviamente, está el colchón. ¿Se ve el colchón? No, porque yo no corté la cama. Por lo tanto, lo que estoy viendo acá en esta zona, ¿qué sería? El, simplemente el apoyapiés. Aquí está el apoyapiés. Y atrás voy a ver, obviamente, un respaldo. Y a lo mejor le dibujo algo que es cercano a la almohada que se visualizaría en esa zona. Y, y yo repito, insisto, ustedes aquí ya sí pueden empezar a jugar un poco eh, y diseñar un poco, diseñar mobiliario, pensando que después vamos a tener que hacer el plano seguramente de algunos de estos elementos. Y le puse casi una madera y punto, y una plata de madera. Le voy a hacer un mixer para que no quede tan... No, voy a hacer algo más complicado. ¿Para qué no? ¿Para qué vamos a hacer algo tan sencillo? No, nada es tan sencillo. Y, y obviamente esto va a tener una estructura de apoyo, y va a tener patas o algo, para que no quede tan simple. Eh, voy a hacer una instrucción y vamos a hacer un offset. Le voy a dar un offset a 10. A ver si queda bien. Que es grande, pero no importa. A 10, a 10. Aquí lo puse directamente porque yo repito, estoy simplemente eh, pensando, pensando en que, claro, esta cama, el respaldo, le puse aquí un liguero y 3 años. Y acá incluso podría, sí, bajar un poco esa línea para que me entiendan qué es lo que estoy dibujando. Voy a hacer un offset aquí a 2 centímetros, o puede ser 1 centímetro, y voy a hacer un trim para que no quede tan. Voy a suprimir ahí, trim,
Se ve eso debajo de la cama. Esto es la maderita. Podría incluso cortar aquí, para que entender claramente que esa es la pata. Y, y tiene todo el resto de la estructura ahí adentro. Mm, Estoy tratando de dibujar algo que tenga un poquito más de diseño. Mm, Cinco. Ya entonces ahí dibujé obviamente el apoyapiés. Y el respaldo va a estar 1 metro, a 1 metro. Desde su base va a llegar a 1 metro, a 90 centímetros. Como les digo ahí, ustedes tienen que ver. Eh, Aquí voy a bajar unos 3 centímetros. Me voy a acercar acá. Vamos a trazar. Me acerco aquí, levanto, trazo, termino. Y claro, ahí tengo el respaldo, un respaldo alto, y aquí estaría la almohada o los cojines. Si ustedes, repito, háganlo como ustedes lo quieran diseñar, y que tenga una apariencia, obviamente, de una cama frontal. Si esto finalmente, ¿qué es lo que es la cama frontal nomás? Offset, 10. Y acá tendría que dibujar algo que se aproxime eh, a lo que sería la visualización de la almohada en esa zona. Lo voy a explotar, explode, voy a eliminar esto porque está detrás, no existe, no se ve. Eh, Voy a cortar con trim, aquí, acá, y voy a hacer un filet. Filet. Veamos qué distancia tiene. Démosle mayor para que se vea más. Radio está en 1, a bajar en 5. Incluso la almohada está inclinada hacia atrás, así que aquí tienen que imaginarse las cosas. Y yo repito, esta es meramente una apariencia, es una apariencia, no es el objeto. Voy a apagar las auxiliares. ¿Se fijan? Algo muy simple, muy simple. Tenemos el escritorio, tenemos el velador, tenemos la cama. En la cama quedó con harto más diseño que el resto. Y no sé si lo había. Voy a hacer un offset. Y ese offset lo voy a hacer a 10. Suprimir. Esto, obviamente, claro, si ustedes quieren darle valorización de línea, esto está adelante y todo esto está más atrás. Y por lo tanto, si ustedes quisieran, que sería bastante correcto, eh, todo ese elemento que está más atrás, para que logre comprenderse mejor, y eventualmente ustedes le asignan un valor de línea distinto o lo cambian a una capa que yo sé que tiene un valor de línea que es más bajo, que sería en mi caso la capa de texto. Entonces, claro, eso va a hacer que se adelante este valor de línea y retroceda el otro elemento. Y eso sería, insisto, repito, ustedes pueden poner una lámpara, y que no tiene que ser algo muy, muy complejo. Recuerden que esto no es el mueble, esto es un posicionamiento de un equipamiento en una planimetría. Esto no es el mobiliario, eso es
otra cosa y que eventualmente lo van a realizar ustedes cuando hagamos la planimetría. Pero hagamos algo sencillo aquí, muy sencillo. Y, y aquí ni siquiera le estoy tomando la medida, simplemente estoy trazando algo. Pudiera parecer. Vamos a hacer una pantallita de lámpara. Sí, una pantalla de lámpara. Hacer un offset. Yo estoy viendo el número donde dice orto 3.5, 3.9, 4, 2.5. 2.5. Estoy viendo el número. 2.5, 2.5. Trim, termino, termino, corto, corto. De hecho, voy a hacer un filet. Si yo quiero que tenga alguna apariencia. Veamos cuánto estaba el radio. En 5, serán 2. Mucho. 1. Repito el file. Recuerden que lo pueden llamar por teclado o si ustedes aprietan botón derecho del mouse, repetir. Botón derecho, file, hice una pantalla que le curvé los vértices. En ese punto centro, le vamos a poner una base. Vamos a poner una base de unos 2 centímetros. Y repito, el diseño suyo, yo aquí estoy haciendo algo, pero absolutamente sencillo. Vamos a suprimir. Acción. Y voy a copiar esa línea. Voy a dar un mirror. Voy a reflejar esa línea. Sí. Muevo con move. Vamos a cerrar. Le voy a dar un centímetros más en esta zona y le voy a dar unos 2 centímetros más en esta zona y obviamente después tengo que descender para que se apoye en el velador. Esto si fuera circular, ahí sí. Esto es cuadrado y se ve cuadrado, está dibujado como si fuera un cuadrado. Y si fuera circular hay que colocar más líneas para producir la sensación de circularidad. Y 0.5. 0.5. Aquí vamos a volver a repetir el offset, pero ahora a 1, a 1,
Y voy a volver a hacer un offset aquí para que, a ver si se logra entender. Voy a colocar otra línea aquí a 2.5. ¿Cuánto hay ahí? Déjenme ver algo. 0,5 estaba bien. Entonces voy a copiar esta línea, la voy a colocar ahí, voy a tomar esa línea y la repito en el elemento opuesto. Piénsenlo como un cilindro, si lo que estoy tratando de hacer es que se vea como un cilindro. Y sería, no le dibujo nada más. De hecho, si quieren, cámbienla, no hagan la misma, pero, por ejemplo, voy a tomar eso, la voy a colocar aquí. Insisto, es para no volver a dibujar o seguir dibujando, pero recuerdo, ustedes sí dibujen y diseñen, ¿sí? Esto es para que ustedes diseñen un poco desde el ámbito del diseño de ambiente. Mover, y ya, me compré dos lámparas. Si quieren, le colocan una lámpara de techo, un apliqué en el fondo, y un espejo. Pero insisto, esto es una planimetría, y si es una planimetría, la planimetría lo más indica elementos simples, básicos, del posicionamiento, de la funcionalidad, y eso lo voy a cambiar, insisto, porque eso está atrás. Innecesario, innecesario, pero es como que le hubiera puesto un cuadro. Sí, innecesario, innecesario. Aquí no, insisto, no cambien el color, si es que yo quiero que ustedes vean eh, ciertas diferencias. Todo el mobiliario, trabajenlo en la misma capa, de hecho. Y acá, como les dije, o dibujamos la puerta abierta, la puerta cerrada, la puerta cortada, pero si no le ponemos la puerta, obviamente aquí sí que tengo que poner el marco. El marco y el marco de la puerta. El marco de la puerta en la zona superior va a quedar cortado, cortado. El corte está pasando por aquí. Déjenme ver a qué altura nos quedó. Quiero hacer primero. Recuerden que la puerta a puerta, uno, no queda pegada al piso, porque si no, no podría desplazarse. Y incluso en invierno las puertas se hinchan y después no las pueden abrir. Entonces, esa sería como la base de la puerta. Eso es el marco. Esta es la distancia de la puerta. Esto mide 10, una puerta mide 4 máximo. Las que ustedes compran normalmente, 10, 4, 4, 4, 4 y 3, 3. Ahí tengo el ancho de una puerta. Voy a tirar esto, un offset, offset. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Voy a hacer un offset. Puerta. Y a ver si no cometimos un error arriba. Y que puede ser que sí. No, ¿lo habré hecho o no lo habré hecho? Déjenme volver a hacerlo, lamentablemente. Offset. Ya. Y
Sí, se puede. Alcanza, entra, me entra todo. Incluso la podría correr un poquito más esta línea, pero no. Voy a hacer un offset entonces a 200, 2 metros. Y aquí me permite incluso subir la puerta o agrandar un poco la puerta o anclar, obviamente, el marco. El marco de la puerta. Bueno, que esto es simplemente una tabla, ahí le puse una tabla, ¿sí? Le puse una tabla con seguimiento del vano, puerta, esa es la puerta. Cambiémoslo a puertas, 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 y déjenme agruparlo. Esa es la puerta. Y acá en esta zona, como decía, tengo que hacer el marco de la puerta que tiene una pestaña para que la puerta no siga en banda. Y vamos a hacer algo muy sencillo, repito, no, ya hagamos algo inicialmente aquí. Aquí estoy haciendo un tope de puerta para que la puerta choque, se incruste y no pase, como le digo, no pase en banda. Tampoco puede estar pegado a la puerta porque tampoco podría moverse la puerta. Y lo voy a achicar un poco, unos 2 centímetros. Es porque le puse una madera ahí, por si acaso. Si no, ya dejémoslo en uno. Uno. Y esto puede ser tan complicado o tan sencillo, porque hay marcos muy sencillos y marcos muy complejos. Eh, pero para que tenga alguna apariencia de algo, es un offset, uno, 1.5, 1.5, 1.5, un offset a 1.5. Esto fue de más. Eh, al trim ya lo van a lograr ver. Vamos a ver eso. Vamos a correr aquí. Mira ahí, esto sí la corto. Ya le puse un marco. Le puse un marco, sí, sí, una especie de marco, sí. Si quieren, ustedes pueden buscar marcos y dibujan lo más cercano o cómo se vería el marco. Y demasiado largo, radio 1. Y esto sí, esto es un conjunto de maderas. El marco está constituido por varios elementos verticales y horizontales y que está cortado. Se cortó. Y por lo tanto, tiro en esta zona, como es un corte,
Sí, es una madera, pero es un corte extraño. Para que se entienda, le vamos a colocar un hatch. Ese hatch, quedó el puerto, ¿ya? Para poder seleccionar todos los elementos que son parte de. Solo eso, voy a seleccionar de uno. Bueno, esa línea, esta línea y esa línea y la voy a agrupar. Eventualmente le puedo dar un valor distinto a este elemento. Y lo mismo haríamos en esta zona, que iría la cornisa. Las cornisas miden como unos 3 centímetros, no miden más que eso. Y fíjense, de 4 por, de 3 por 4 debería ser más o menos. 4 4, dejémoslo en 4 4 para poder hacer algo. Voy a hacer un rectángulo, una arroba, y 4,4, enter. Y lo voy a posicionar, moviendo, lo coloco en esta zona. No. ¿Por qué lo tengo que bajar? Porque esto es la placa de yeso cartón de cielo. Aquí voy a subir. Lo voy a hacer visualmente. Voy a hacer aquí. Y yo repito, ustedes traten de medirlo, no lo hagan tan al ojo. eh, que pudiera ser si nadie va a estar midiendo hoy la cornisa está extraña. Y aquí vamos a trabajar con una línea. Miren, ya voy en 1 hora 8, lamentablemente. eh, con un spline fit o un spline CB y dibujé una cornisa, que de hecho quedaría muy grande, pero bueno. Y déjenme moverlo un poco. Restricción. Y estos elementos los voy a dejar no en la capa de muro, déjenlo en otra capa para que no adquiera el valor más alto.
Esto está cortado, y está cortado, y si está cortado, ¿qué hacemos? Le vamos a colocar un hatch. Ese hatch lo colocamos en la misma capa del elemento y se ve su capa, por si acaso. Incluso en el hatch le voy a bajar un poco la transparencia. ¿Qué está tan duro esto? Ahí sí. Lo dejé sin transparencia, totalmente sólido acorde a la capa. Y voy a tomar este elemento, lo voy a copiar, lo desplazo, hago un mirror con la restricción, sí, con la restricción, ese no, ahí sí, va a decir yes, y lo desplazo. ¿A dónde lo desplazo? A la posición opuesta. Estas líneas están en la capa de texto, por lo tanto, claro, atrás va a estar todo el recorrido de la cornisa. Por lo tanto, fíjense cómo acá tenemos una línea, acá tenemos una línea, y nos falta la línea más. Y dibujamos la cornisa. Esta es la cornisa que está en el fondo, esta es la cornisa que viene hacia adelante, que está cortada. La cornisa viene hacia adelante, está cortada. Tenemos un cuadro, si quieren siguen jugando un poco, eh, el equipamiento interno. Las cotas, yo repito, un corte no lleva cota. ¿Pueden haber algunas cotas? Sí, pueden haber algunas cotas. ¿Pueden haber indicaciones de niveles de altura? Por supuesto. Mm, Los niveles de altura, recuerden ustedes que inicialmente vamos a llamar un leather, y un leather que me permite indicar cierta altura. ¿A qué altura está tu cielo? ¿A qué altura está la losa? Aquí es más relevante e importante la losa. Y sí, voy a tener que obviamente medir inicialmente, por supuesto que sí, y lo puedo hacer con distancia, tomar la distancia desde la base para saber a qué altura está esa losa. La losa está a 239. Ah, se aproxima, por si acaso, acuérdense. Y voy a suprimir aquí 239. Y está a 239. Ese punto está a 239. Eh, ¿Podría ser de esta forma? Sí. Recuerden, 239.
Voy a suprimir ahí. Si es que me deja, no me deja. ¿Por qué no me deja? Y ya. Si no te deja, porque obviamente el leader requiere de un número, requiere, si no lo puedo eliminar al número al leader, lo hago de otra forma. Porque la simbología para hacer los niveles de altura, hay muchas formas de indicarlo, muchas formas de indicarlo. Podría ser efectivamente con un triángulo, que finalmente es una flecha por capa, es una flecha. Voy a hacer el trazado de una línea y voy a sacar otra línea. Ahí veo si está muy pequeño o está bien. De hecho, esto puede ser ni siquiera la flecha, puede ser simplemente la indicación de la línea. Y aquí estoy haciendo otra triangulación. Suprimir, suprimir, suprimir. Hice un triángulo simplemente en el punto centro y le coloco un texto y ese texto que tiene que decir 239. Donde coloco la indicación de nivel, voy a moverlo y lo coloco en su interior. De hecho, sí, lo voy a dejar más sencillo. Si quieren, pueden achicar esto. Y puede ser, insisto, puede ser así, eh, puede ser así, y le coloco un punto en ese sector. Hay otras formas que a partir de otros software han ido modificando la forma de indicación esto. Lo que aparece aquí, que lo que aparece acá, es como cuando ven esto. Se fijan, acá sí hay un leader, un número, es lo mismo. Esto es una indicación de nivel, con relación aquí al nivel de piso terminado, en este caso. Esto es exterior, por lo tanto, con relación a la cota cero. A la cota cero. Ustedes están dibujando solamente el dormitorio. Esa indicación la medimos con relación al nivel de piso. Déjenme ver. Se ve aquí, tengo que ser creativo nomás, para poder completar este dibujo y que quede medianamente estéticamente correcto. Claro, achiqué la flecha. Tuve que dibujar la flecha. Y ahora estoy desplazando simplemente los puntos. Suprimir esa línea y vamos a colocar. Ahora hice yo, insisto, yo hice la flecha, no fue un leader, sino que yo dibujé la flecha. Y aquí simplemente vamos a colocarle el hatch nuevamente y puede estar ahí. Puedo agrupar esto. Yo sé que el otro lo voy a cambiar, ¿no? Y entonces voy a agrupar solamente esos elementos, no el texto. Esto sí, en estricto rigor debiera ser más, más 239. Y déjenme achicar un poquito esto, 2.2.
Recuerden que el tamaño lo tienen que controlar visualmente. No les puedo decir, mira, el texto tiene que ser de tal valor. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, claro, necesito esto que está un poco chico, está chico, está chico, tiene que ser más grande. Y lo voy a tomar, lo voy a copiar. Aquí, ¿qué otra cosa podría indicar? Podría indicar acá para dar esa distancia. Y podría estar en esta zona para decir a qué altura está el dintel. Y sería, no necesita más, no necesita más. Eh, Algunas de estas cotas sí, si ustedes prefieren, dejan alguna cota repito, no hay problema. Pero las cotas cuando tú las ves efectivamente al interior de un corte, normalmente la cota tú las vas a ver como parte del dibujo, las vas a ver adentro del dibujo y, y las vas a ver adentro. ¿Te fijas? Desde la base al cielo hay 2,35, lo cual es bastante alto, es bastante alto. Entonces, estas cotas no era porque yo quería mostrárselo, ¿no? La losa, 1 centímetro del piso terminado, el vano interno total que medía 2,9, que por efectos de el marco de la puerta, finalmente la puerta quedó de 2 metros, mm, los 30 centímetros que es de la cadena que está considerando, porque sí, este tabique igual va a considerar la cadena que está atrás y va a tener este distanciamiento de cadena para los puntales del dintel. Sobre la puerta hay un mayor reforzamiento, puntales del dintel. Y 1,22, me refiero a los minutos que llevamos realizando este pequeño video. Borre esas cotas que, insisto, no necesariamente tienen que estar, pueden colocar cotas menores. Sí, lamentablemente o desgraciadamente, esto que tenemos aquí, ¿se fijan? El ojo te va a indicar, mira, en realidad hoy la cota de nivel está muy pequeña. ¿Cómo lo podría cambiar? Escalando, 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 escalando. Aquí después yo le voy a enseñar a escalar por referencia o exacto. Aquí simplemente hice un escalado visual con Scale, SC en el teclado. Lo vuelvo a mover y obviamente se fijan ahora, eso se percibe correcto. Esto está muy pequeño. Lo que le pasaba con los ejes, eh, con las simbologías de puerta, con las simbologías de ventana, que a veces están muy pequeños o a veces están muy grandes. Eso, para la escala de este dibujo, estaría correcto. Esto es muy pequeño, 239, 200, hay que cambiar ese valor, por si acaso. 239 voy a suprimir eh, los 239, ¿dónde están? Los 239 se encuentran ahí. Miren, esa línea que está ahí, si ustedes tienen que llevar hacia atrás, eh, Draw Order y Send Back, y lo llevaste hacia atrás porque había una línea ahí, que era esta línea de borde. La voy a copiar por si acaso en el otro no está. Y se ven que ahí no está la línea. Y la voy a colocar. Esto lamentablemente lo voy a desagrupar de momento. ¿Por qué? Porque claro, no es más 2,39. ¿Qué altura tenemos ahí?
distance, que lo pueden hacer por teclado, pero es distance. Voy a tomar desde la base, vale decir desde el piso, y está a 207 punto, vale decir 208. Recuerden, y por eso ¿a qué altura está el dintel? A 2 metros 8. ¿A qué altura está mi cielo? A 2,39. Y este corte ha terminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un siguiente video? Y ahí se van a dar cuenta que el próximo video no va a ser nada de extenso, porque simplemente lo que voy a hacer es sacar líneas en horizontal. Aquí voy a tener el piso, aquí termina y vamos a copiar, pegar, copiar. Aquí termina la losa, o sí, la losa. Aquí termina la losa. Y aquí termina el corte que nosotros dimos de la edificación que está abajo. Acá tengo, vayan de a poco, primero la arquitectura, recuerden, después todo el resto de los elementos. Y termina aquí, termina acá y aquí no le dibujamos ni siquiera el piso superior. Y sí, como voy a colocar esto también. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, B', que corta el muro, las puertas del closet, el muro. Y voy a ver la cama desde el lateral, el velador desde el lateral, voy a ver el muro, este muro, y voy a ver ese pedacito de puerta que tengo aquí. ¿Cómo lo saco? En la capa de líneas auxiliares, inicialmente, voy a activar la capa de líneas auxiliares, descender desde la planta con la ortogonalidad activada, y voy a empezar a hacer exactamente lo que hicimos en el anterior, pero bajando desde la planta con líneas auxiliares. Hagámoslo todo nomás, sí, no hay problema. Y aquí tengo el corte para el muro, después lo regulamos, L, tenemos el corte, el espesor del muro, aquí vamos a tener, esta la necesito como auxiliar, recuerden. Eh, Ahí va a estar el closet. El closet tiene un dintel. Y como tiene un dintel, voy a tener que dibujar el dintel y abajo están las puertas. Y primero voy a dibujar el closet, voy a dibujar los muros, voy a dibujar la losa. La losa, ¿se vieron? Ahí está la losa. Voy a arrastrarlos. Por ejemplo, la enferradura no la voy a volver a dibujar, la voy a arrastrar. Eh, Costaneras de cielo, voy a tomar uno de acá, lo voy a arrastrar. Y voy a tomar estos mismos elementos que tengo acá, estos mismos elementos que tengo acá, y tengo la lana aquí, y la voy a arrastrar. Siempre y cuando, claro, yo empiece a visualizar los elementos que yo tengo por intersección de la horizontal bajando en la vertical. Vayan uno a uno. Voy a hacer la losa, voy a hacer la losa, voy a hacer el muro, voy a hacer el muro, voy a hacer el closet, y después voy a hacer la puerta y después voy a hacer el mobiliario. Pero de momento, este segundo video lo vamos a concluir aquí. De hecho, ya vamos en 1 hora 29.
yo repito, trato de tratar de explicarles ciertas cosas, porque yo las puedo mencionar, pero si no les muestro nada, no, y ustedes no tienen un conocimiento acabado de los sistemas constructivos, de los materiales, entonces, claro, pueden perderse. Entonces, prefiero dejarlo aquí y vamos a continuar en el siguiente video, en este corte que, insisto, se van a dar cuenta que, uy, que es rápido. Ahí ya no estamos explicando nada, sino que simplemente dibujamos. Y vamos a tomar líneas verticales, líneas horizontales, y vamos a ir sacando todo. ¿Dónde está la altura de la cama? Aquí está la altura de la cama. ¿Cómo lo traslado? Con una línea horizontal. El respaldo, el apoyapiés, la altura de la almohada, el velador, las lámparas, las trasladamos. Entonces, esto se llama proyecciones ortogonales. Entonces, como les digo, jóvenes, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.